El ello, el yo y el super yo. Siento que por lo menos una vez en nuestra vida hemos escuchado hablar sobre estos conceptos y estos términos, ya sea en alguna clase, ya sea en algún video, en alguna serie, en alguna conversación, pero yo siento que todos hemos escuchado hablar sobre estos conceptos. Pero bueno, ¿quién acuñó estos términos? ¿Quién definió estas palabras? ¿Quién les dio vida a estos términos? Bueno, hoy vamos a aprender sobre ello. Bienvenidos todos, bienvenidos a una nueva clase y muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Jarom López, soy enfermero, soy maestro y si hay algún video, hay algún tema, concepto que no entiendan o que quieran que desarrolle, con mucho gusto lo haré para ustedes. Solamente escríbanlo en los comentarios y me esforzaré lo mejor posible para desarrollarlo para ustedes. Bien, el ello, el yo y el super yo. ¿Quién fue el que le dio vida a estos conceptos? Bueno, un hombre llamado Sigmund Freud, un médico, un neurólogo, el padre del psicoanálisis, para ser concisos. Un hombre que dedicó gran parte de su vida a estudiar el desarrollo humano, el comportamiento humano y cómo nos afecta a nuestras decisiones, a las cosas que nosotros hacemos día a día de forma inconsciente. Este hombre nació en mayo del 56, pero de 1856, y murió en septiembre de 1939. Si se dan cuenta, fueron épocas muy polémicas, pasaron guerras, momentos, conflictos en la historia, especialmente porque nació en Europa y ya conocen lo que pasó en Europa en esas fechas. El comienzo de una era muy oscura para la sociedad. Bueno, este hombre dedicó gran parte de su vida al estudio o al análisis del comportamiento humano y desarrolló esta teoría: el ello, el yo y el super yo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice, por qué es importante esta teoría. Bueno, son conceptos que Freud utilizó para referirse a un conflicto o una lucha que hay dentro de nosotros. Si recuerdan el video pasado, nosotros hablamos sobre también tres fuerzas, curiosamente: la mente reptiliana, la mente límbica y la mente neocortical. Bueno, nuevamente hablaremos sobre tres definiciones, sí, curiosamente, ¿no? Pero son términos o son conceptos que nosotros sabemos que existen. Desde el inicio o el origen del hombre siempre han existido y nosotros estamos conscientes de que existen. Este hombre simplemente les dio otra definición. Bien, entonces él dice que hay un conflicto, una lucha entre esas fuerzas y que según él es lo que va a definir nuestro comportamiento subconsciente. Dice que están definidos por un conflicto ¿de qué? De manera inconsciente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no estamos conscientes de que hay esa lucha dentro de nosotros. En la mayor parte del tiempo esa lucha es invisible o imperceptible aún para nosotros mismos. Y bien, el ello. ¿Qué es lo que se refiere cuando dicen en ello? O el id. Bueno, es la estructura psíquica humana que aparece en primer lugar. Desde el momento que nosotros nacemos, ya tenemos este ello desarrollado. ¿Por qué? Porque busca la supervivencia. Así de sencillo. El ello se mueve a partir del principio del placer inmediato, de cualquier cosa que nos crea o que nos cree satisfacción inmediata o instinto de supervivencia. Es lo que es el ello. Es luchar por la supervivencia, por la independencia. A este ello no le importan las consecuencias, no importa si
me ve mala sociedad o no, yo solamente quiero placer, quiero sobrevivir. Y como dice, lo rige el principio del placer. Un bebé no está pensando en qué va a pensar la sociedad de él o si es correcto, ¿no? Él simplemente quiere placer y quiere subsistir. Y hay principios, hay impulsos primarios. Se rige por esos impulsos primarios, no va a buscar otros tipos de impulsos secundarios o aledaños. Y esos impulsos primarios son bien interesantes porque hay una pirámide. A ver si se las puedo poner aquí. Igual les voy a decir el orden de la importancia. Por ejemplo, el primer principio o impulso primario es el de comida o el hambre. La sed es otro. La sexualidad o la reproducción. El cuarto, el sueño o el descanso. ¿Por qué el hambre primero? Esos cuatro son bien importantes. El hambre porque nosotros tenemos que sobrevivir. Somos seres orgánicos, necesitamos consumir alimentos para que nuestras células tengan energía. Lo mismo con tomar agua, con la sed. ¿Por qué la reproducción? ¿Por qué el sexo? Bueno, es lo que nos da la supervivencia de la especie, es lo que mantiene a la especie vigente. Si nos dejamos de reproducir, no existimos. Igual el sueño nos mantiene en un estado de confort. Recuperamos la energía que hemos gastado por el sueño. Hay otros impulsos que también son primarios, pero de otra forma no son tan relevantes como el impulso materno o paterno. Por ejemplo, cuando naces recién, ¿a quién te apegas inmediatamente? Bueno, a la madre. Y se podría decir que un poco más secundario. ¿Por qué? Porque te apegas a la madre. ¿Por qué? Por saciedad, para saciar tu hambre y creas ese apego. ¿Para qué? Para que la madre te dé ese impulso, para que te dé ese alimento. Y hay otros secundarios como la respiración o la excreción, que tenemos que desechar todas las toxinas, todo lo que no nos sirve en nuestro cuerpo tenemos que desecharlo. Pero los cuatro más relevantes es el hambre, la sed, el sexo y el sueño. Se basa en esos impulsos. No es algo que nosotros estemos conscientes, es una necesidad. Siempre vamos a tener esas necesidades. Sin embargo, como dije, el ello no le importa lo que ve la sociedad, le importa el placer. Y hay otro extremo, otro polo opuesto, completamente opuesto, que definió Freud como el superyo. ¿Y qué ve este polo? Bueno, si es el completamente opuesto, se rige con las normas y las consecuencias sociales. Es lo ideal, es el máximo potencial que nosotros tenemos que desarrollar, o nuestra mente piensa que tenemos que desarrollar. Es nuestro yo perfecto. Es la idea que nosotros tenemos de lo que es la perfección. Y se forma a partir de los 3 años, cuando ya tenemos una vida, ya tenemos padres que nos dicen que es bueno, que es malo. ¿Y por qué se rige este principio? Bueno, se rige con la idea de la perfección y el bien. ¿Sí? Es por eso que el superyo presiona para realizar grandes sacrificios, esfuerzos, represiones, con tal de hacer todo
para que las personas o la persona sea lo más perfecto, lo más recto que pueda. ¿Y en qué se basa esto? Bueno, está determinado por algunas normas, algunas leyes o régimen, dependiendo de la sociedad, del país que vivamos, son completamente diferentes. La idea de perfección muchas veces es muy diferente de país en país. Yo soy del país México, soy mexicano, y la norma oficial, lo más supremo en cuanto a leyes, hay algo que se llama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es lo máximo, es lo supremo. No hay ley superior a esta. Toda norma, toda regla está bajo de ello. No hay nada más en cuanto a normas. Eso es lo que nos rige principalmente aquí. Lo ideal en cuanto a las leyes políticas. Después hay otro peso también bien importante, y este tiene que ver con el carácter religioso o los mandamientos, como las personas en términos religiosos lo utilizan. ¿Por qué? Mucho de lo que hace la sociedad está regida por los mandamientos o por las leyes religiosas de la sociedad o de su sociedad, ya sean cristianos, ya sean budistas, musulmanes, pero están regidas sobre eso. Seguido de ello, hay normas cívicas, o en otras palabras, valores que la sociedad impone. Valores como el respeto, la honestidad, el trabajo. Todos esos conceptos son normas, no son leyes. No está obligada una persona a cumplirla o a vivir ese tipo de valores. Sin embargo, la sociedad dicta que es lo mejor y que crea un bienestar en nosotros. Seguido de ello, están las etiquetas sociales. Etiquetas como la higiene, la pulcridad, el vestido. Nuevamente digo, la sociedad no estamos obligados a hacerlo, pero como sociedad lo vemos bien. La higiene, lavarse las manos. Es curioso porque cada sociedad es diferente. Hacer ruido mientras comes es muy mal visto donde yo soy, pero hay otros países que no lo consideran así. Pero son normas de la sociedad, etiquetas de la sociedad, de higiene, de pulcridad, de vestido. Y por último, y no menos importantes, son las reglas de la familia, lo que el padre te dice, lo que la madre te dice que tienes que hacer. Si no haces eso, no estás bien en tu familia. Entonces eso es el super yo. Todo lo ideal de nosotros, toda la perfección que nosotros o que la sociedad demanda de nosotros, eso es lo que es el super yo. Como dije, es nuestra máxima perfección y lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Nunca vamos a lograr ese yo ideal. Siempre vamos a cometer errores. Somos seres humanos, hay circunstancias, hay ambiciones en nosotros. Por lo menos vamos a cometer algún error, una falla. Y eso nos va a crear un conflicto tremendo en nosotros y nos va a decir, ¿sabes qué? La estoy regando, nos vamos a sentir culpables, mal. Y de cierta forma está bien. Pero si nos obsesionamos mucho, vamos a terminar con un problema mental. ¿Por qué? Porque nunca vamos a alcanzar ese yo ideal que tenemos. Y eso es lo que sigue, el yo. ¿Qué es el yo? Bueno, es un punto medio entre el ello y el super yo. Es la realidad. Es la instancia psíquica que se rige el principio de la realidad. Sí. Tenemos normas, tenemos leyes, tenemos instintos, pero hablemos sobre la realidad en nuestra vida. Hay veces
que no se pueden cumplir a exigencia, o que nosotros no nos permitimos cumplir a exigencia esas normas o inclusive esas necesidades básicas, como lo que es el hambre, por circunstancias que hay en nuestra vida. Hablemos un poquito sobre la pobreza. Por ejemplo, una persona que no tiene los recursos ideales necesita satisfacer el hambre, no tiene o no cumple esa satisfacción, ese instinto de supervivencia no lo puede satisfacer, está hambriento. ¿Qué hace? Muchas veces rompen leyes, rompen normas, roban dinero, y es su realidad, ese es su yo. Nos lleva a pensar en las consecuencias del yo, en las consecuencias de nuestros actos. Nos crea mecanismos de defensa, bien importante eso, hay mecanismos de defensa. Y me gustaría hacer un video especialmente hablando sobre esos mecanismos de defensa. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa que nosotros utilizamos para defendernos ante la sociedad y ante nuestros impulsos? Los voy a mencionar, pero me gustaría hacer un video aparte en cuanto a esos mecanismos de defensa que nosotros creamos, que el yo crea. Esos mecanismos nos mantienen en equilibrio, nos hacen que no nos desplomemos. ¿Como cuál? Como el desplazamiento, la sublimación, la represión, la proyección, la negación. Es bien importante y muchas de las personas utilizan la negación, y la regresión. Pero como dije, me gustaría hacer un tema basado en esos principios, en esos mecanismos de defensa que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para crear ese equilibrio, que haya una estabilidad emocional en nosotros. Y básicamente eso es el ello, el yo y el superyo. En resumen, el ello es el placer, el yo es la realidad o el equilibrio, y el superyo es lo ideal. Y son términos, como ya dije, para terminar, son términos que toda nuestra vida hemos conocido. Desde el origen del hombre siempre hemos estado conscientes de que están esas tres fuerzas. Suena como videojuego, ¿no? La trifuerza. Pero toda nuestra vida hemos sabido. Este hombre simplemente les dio un nombre a esas fuerzas. Hay otros teóricos que les dan otros nombres. La religión les dio otros nombres. La sociedad les dio otros nombres. Pero bueno, esa es su teoría, es completamente válida. Simplemente le dio nombre a algo que ya existe, o le dio una definición, o utilizó una palabra a algo que ya existe. Bien, espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Y como les dije, si hay algún tema que quieran que desarrolle para ustedes, con mucho gusto lo haré. Simplemente escríbanlo. Así que nos vemos pronto. Chao.